Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Aquí ando un poco acalorada, con un ventilador atrás, ando corriendo y aprovechando que hay electricidad. Me disculpan si no les puedo hablar muy bien, pero estoy recién operada de aquí de la encía y de verdad que me cuesta un poco, pero trataré de hacerlo lo mejor posible. Hoy vamos a hablar de otro tema sumamente interesante como lo es esta materia. La profesora Ginger Motti, semana 6. Y vamos a hablar de cómo obtener una educación auténticamente cristiana. Y vamos a hablar de algo que define dónde vivimos, cómo vivimos y cómo educamos. Y para entenderlo mejor, imaginemos que todos caminamos por la vida utilizando unos lentes de este tipo. Unos lentes invisibles o unos lentes oscuros como estos. Yo por lo menos ando con estos lentes, que soy media cegatona y no veo nada, no percibo nada. Entonces se podrán imaginar que sean estos lentes, en mi caso, los que definan o los que decidan cómo veo el dinero, cómo veo la familia, cómo veo el bien y el mal, cómo veo la educación. A este ejemplo es lo que le llamamos cosmovisión. Y hoy vamos a descubrir qué lentes estamos usando, pero algo mucho más importante, bajo qué autoridad estamos parados. Y para ello es necesario definir el término cosmovisión. Es como la palabra lo dice, es nuestra visión del cosmos, es la visión del mundo, es el marco de referencia que se usa para responder a unas preguntas sumamente importantes, como ¿Dios existe? ¿De dónde provenimos? ¿Quién decide lo que está bien y lo que está mal? ¿Cuál es el propósito de nuestra educación? Aquí el texto nos recuerda algo que es de vital importancia, y es que nadie, absolutamente nadie, es neutral. Todos tenemos una cosmovisión basada en presuposiciones, es decir, en creencias que damos por sentadas antes de conocer el mundo. Como decía Agustín de Hipona, creer para entender. Primero creo, después entiendo. Pero ahora, al construir una filosofía educativa, surge la pregunta de las preguntas. Sobre la autoridad, ¿de quién nos vamos a apoyar? ¿Quién define nuestra autoridad? ¿Quién es el que define nuestro estilo de vida, nuestro andar y nuestro caminar? Porque sabemos que el mundo se apoya en el Estado, en la sociedad y en la tradición. Pero nuestra autoridad como cristianos, ¿quién la define? Sabemos que ella no viene de nosotros. Sabemos que ella no es un invento humano. Sabemos y tenemos la certeza y la convicción de que nuestra autoridad proviene directamente de la persona de Jesucristo y de su santa palabra escrita, la Biblia. Por ello vamos a partir ahorita de 4 premisas importantes y absolutas que sostienen nuestro derecho a educar. Y lo primero, saber que Dios es real y es la fuente de toda la verdad y tiene autoridad, como lo vemos en Mateo 28, 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Sabemos que la verdad no es una cosa, sabemos que la verdad es una persona, es alguien, es la persona del Señor Jesucristo. Segundo paso, vemos cómo Dios se ha revelado de 2 formas, tanto de manera general en la creación, en la naturaleza, y de manera especial en la Biblia y en su Hijo. El Salmo 19:1 nos recuerda: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que la ley de Jehová es tan, pero tan perfecta que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Eso nos lo dice el Salmo 19:1. Tercer punto, no vemos nada de contradicción
entre lo que Dios dice en la Biblia y lo que descubrimos en la ciencia o en la naturaleza. Porque Dios es el autor tanto de la escritura como de las leyes físicas que gobiernan el universo. Así que la verdad no puede contradecir la verdad. Lo vemos en Proverbios 2:6 que nos dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Como cuarto punto que vamos a desarrollar aquí es que la Biblia reina eternamente como el marco autorizado sobre el cual debemos evaluar y juzgar todo el conocimiento humano. Y lo vemos en 2 de Timoteo 3:16 y 17, que nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. También en la educación hay dos grandes formas de ver la realidad, dos grandes formas que están en constante conflicto, o sea, dos cosmovisiones que están en pugna. La primera es el secularismo o el naturalismo, o sea, la vida sin Dios. La palabra secular viene del término mundo en un sentido temporal. Esta postura afirma que lo único que existe es la materia física y que el universo se controla por leyes mecánicas ciegas y por el azar. Y vemos un ejemplo, por ejemplo, de que se cae un pote de pintura en el piso, se riega y puede ser que la mancha pueda verse hermosa, pero sigue siendo un evento accidental. Somos para el naturalismo. El ser humano es eso, un accidente hermoso de la evolución. Pero si somos un accidente, entonces no tenemos un propósito final, no hay un propósito final para la humanidad si somos un accidente. Las reglas morales las inventamos nosotros según funciona. De ahí nacen varias corrientes como el constructivismo radical, que enseña que la verdad no se descubre, sino que cada alumno construye su propia realidad. Pero gracias a Dios que tenemos esta otra cosmovisión, que es el teísmo bíblico, o sea, la perspectiva cristiana, que es la antítesis, que es todo lo contrario al naturalismo. El teísmo bíblico afirma que existe un Dios personal que creó al mundo, gobierna la historia, posee una cosmovisión propia a la cual se mantiene adherido firmemente, tanto por lo que se refiere a su postulado fundamental de un Dios personal santo y perfecto y que se revela a sí mismo como por su contenido como una religión de la redención. El Salmo 24:1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, aprender matemáticas, física, biología o geografía no es memorizar datos fríos, es descubrir los pensamientos de Dios plasmados en el espacio y en el tiempo. Visto eso, vamos a desarrollar algunas características del educador cristiano. Sabiendo ya de dónde proviene nuestra autoridad, el maestro cristiano debe cumplir con unas características muy claras. Debe ser autocrítico, debe examinar constantemente sus propios pensamientos para limpiar sus lentes. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. En Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos hasta el siglo, sino que sean transformados nuestros pensamientos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Otra característica del educador cristiano es que debe rechazar la falta de neutralidad. Debe saber que intentar enseñar de forma neutral es un verdadero fraude. El maestro que esconde a Dios en el aula de clase le está diciendo al alumno en silencio que Dios no importa para esa materia. Y Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
Si quitamos el temor de Dios de una materia, le quitamos su verdadero principio. Otra característica es que debe buscar la excelencia académica. El educador cristiano debe entender que la escuela cristiana no es una iglesia ni una escuela dominical, es una institución académica. El maestro no usa la clase de física para predicar, sino para enseñar física de una forma brillante, honrando que toda verdad le pertenece a Dios. Como nos dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y por último, son muchísimas más, pero a modo de resumir, estamos dando 4 nada más. El educador cristiano es un estratega espiritual. Entiende que en el aula se libra una batalla campal por la mente y el corazón de sus estudiantes. Ahora vamos a ver una parte bien importante, que es la epistemología, o sea, cómo adquirimos el conocimiento, cómo aprende un alumno. Lo primero que tenemos que ver es que para poder enseñar debemos entender cómo funciona la mente humana. Vemos que históricamente la filosofía occidental se dividía en paradigmas. Y el primer paradigma que podemos ver es el de Platón, o el racionalismo. Platón decía que el alma del niño ya existía antes del cuerpo en el mundo de las ideas perfectas. O sea, que al nacer el niño olvida todo, por lo que aprender es simplemente recordar ideas que ya estaban latentes. Ese es Platón. Mientras que Aristóteles, que es el otro paradigma, dicen todo lo opuesto, que el niño nace como un pizarrón en blanco, una vasija vacía, una hoja en blanco, no trae ninguna idea interna. Todo lo que aprende entra exclusivamente a través de los sentidos y la experiencia física. Y tenemos el paradigma bíblico, que la Biblia rechaza ambos extremos. El conocimiento humano es complejo porque Dios creó un universo multiforme. El mundo se puede comprender racionalmente porque hay un Logos eterno, que es nuestro Señor Jesucristo, el que le provee orden al cosmos y estructura nuestra mente para poder entender esa cosmovisión. El apóstol Juan nos muestra de dónde viene ese orden en Juan 1-3. En el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? El Logos, Jesucristo. Todas las cosas por él fueron hechas. Jesucristo es la razón encarnada que sostiene el cosmos y estructura nuestra mente para poderlo entender. En él, como dice Colosenses, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora vamos a ver la verdadera naturaleza del alumno. Finalmente, la antropología bíblica define al estudiante mediante 3 realidades fundamentales. La primera es que es creado a imagen y semejanza de Dios. El alumno no es un animal evolucionado, es un agente autoconsciente, racional, libre y moral, que posee una estructura mental diseñada por Dios para entender la realidad. Y este origen lo vemos en Génesis 1:27. Y Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Por eso es un agente autoconsciente, racional y moral. Segundo, posee una conciencia, tiene un tribunal moral interno. Dios colocó la obra de la ley en sus corazones, colocó su firma en el corazón humano. Y Pablo lo explica perfectamente en Romanos 2:15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Por naturaleza, el niño sabe distinguir entre el bien y el mal, sabe que hay cosas buenas, pero también sabe que hay cosas condenables. Y el alumno es un ser caído por el pecado original. El alumno es un ser defectuoso. Su voluntad, su lógica y sus afectos están distorsionados. Y el rey David lo reconoció perfectamente en el Salmo 51:5 cuando dijo:
He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. De ahí nace su resistencia natural al cambio y a la autoridad. Para concluir, hermanos, les puedo decir que educar bajo la autoridad de Cristo no es un camino fácil, ni un terreno de pura paz. Requiere sufrimiento, requiere paciencia, requiere perseverancia, pero también nos da una visión realista, segura y llena de esperanza. No trabajamos con mascotas, no trabajamos con animales, no trabajamos con demonios, sino que trabajamos con personas caídas que llevan la imagen de Cristo y que pueden ser gloriosamente redimidas y transformadas. Termino con la promesa de Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Muchísimas gracias y que Dios me los bendiga. Feliz noche.